Hola, ¿qué tal? Soy Jessica Villa. Hoy traigo para ti este tema que me han solicitado bastante sobre el aparato 6 en 1, que se conoce también como ultrasonido y guantes galvánicos, o simplemente 6 en 1 o ultrasonido con 6 funciones. Así es que está aquí para ti, empecemos. Ahora vamos a ver las diferencias entre estos dos equipos. Del 3 en 1 ya tenemos un video, aquí te dejo el link para que puedas verlo y que sepas cuáles son las funciones que este tiene. De manera general te las menciono: es electroestimulación, es ultrasonido y es infrarrojo. Y ahora vamos a pasar a la descripción específica del 6 en 1. Empiezo por cada una de las funciones. Aquí está el botón de encendido. Y luego su primer función, el ultrasonido, que va a tener nivel bajo, medio y alto. En este ultrasonido quiero hacerte la aclaración que es específicamente para trabajar corporal, porque es un ultrasonido de 1 MHz. Luego viene la ionización positiva y luego la ionización negativa. Más adelante vamos a ver cómo es que se utiliza en el cuerpo. Luego viene los LEDs, que tenemos LED rojo y LED azul. Y finalmente la electroestimulación o los guantes de electroestimulación. Son dos funciones. Si tú quieres utilizar los guantes, vas a utilizar la función que dice Globe, que viene aquí en un lateral. Aquí viene si vas a utilizar Globe o si vas a utilizar la electroestimulación. Si vas a utilizar los SEMS, se utiliza con estos pads. El equipo trae 2 pares. Estos, el pegamento va venciéndose, pero puedes comprar una sustitución. Al igual que los guantes, cuando se van desgastando, puedes tú comprar otros. Y en el otro lado tenemos los diferentes niveles o modos para la electroestimulación y para los guantes de electroestimulación. Así es que, pues vamos a la práctica. Pues empezamos con el ultrasonido. Todas las maniobras que se utilizan en ultrasonido son las mismas que se utilizan en radiofrecuencia. Ya tenemos un video de radiofrecuencia, yo te invito a que lo visites para que veas de qué manera se maneja el ultrasonido. Son las mismas maniobras, insisto, este ultrasonido es específicamente de corporal y siempre se va a utilizar gel conductor para poder trabajar con él. Pues ahora vamos con la función de corriente galvánica. En este caso estoy aplicando un gel para ionizarse en negativo. Para que esto suceda, tu cliente o paciente debe llevar los guantes, porque si no, no se hace el circuito de galvanización, ¿sí? Así es que le pones los guantes a tu cliente, encendemos el equipo y vamos a elegir la ionización negativa. Ya que la activaste, entonces empiezas a trabajar la ionización. Los movimientos pueden ser los mismos también que se utilizan en radiofrecuencia, ¿sí? ¿Qué debe de sentir tu cliente? Como unos leves piquetitos y un leve calor. Eso es lo que va a sentir tu paciente o tu cliente. ¿Cuánto tiempo lo vas a pasar? Entre 15 y 20 minutos. Igual que el ultrasonido, nada más que en el ultrasonido recuerden que es área de 20 por 20 y aquí en la galvánica van a ser en general 15 mínimo, máximo lo puedes pasar hasta 25 minutos según el área que vayas a trabajar. ¿Por qué? Porque este también lo puedes usar en rostro. Esta corriente sí la puedes utilizar en rostro para hacer penetración de productos ionizables como ampolletas, geles. Lo puedes usar en abdomen, en brazos, en piernas. En este caso, el producto que estoy ionizando es en negativo. Cuando vayas a ionizar en positivo, únicamente cambias la polaridad en la que vas a trabajar. Así es que esta es la corriente galvánica. ¿Cuál es su función? Movilizar circulación sanguínea, nutrir más el tejido, oxigenarlo
pero también penetrar producto ionizable, es decir, que venga polarizado en positivo o en negativo. ¿Cómo lo vas a saber? El producto te lo tiene que especificar. No es cualquier gel, no es cualquier ampolleta. Debes checar que venga la polaridad en el producto que vas a aplicar. Recuerden que para la galvanización nuestro cliente o paciente debe tener los dos guantes puestos en sus manos para que genere el circuito de corriente de positivo a negativo. Aquí voy a continuar hablándote de los LEDs. Aquí tenemos el LED rojo y tenemos el LED azul. El LED rojo siempre va a ser para generar trofismo, es decir, que las fibras de la piel tengan un mejor estado, que tu tejido se nutra más por elevación de temperatura. Y vamos a tener el azul. El azul nos va a funcionar en un posoperatorio para desinflamar, en un acné. Puedes usarlo en rostro junto con la galvanización. Nada más en acné, cuando uses corriente galvánica es muy poco tiempo y rápido. Pasas por la zona rápido para no exacerbar el acné. En corporal, en este caso, yo puedo seguir aplicando galvánica, pero también estoy aplicando fototerapia o fotodinamia. En este caso utilizo el rojo. Cuando utilices ultrasonido también puedes utilizar al mismo tiempo la fototerapia. Ahora voy a hablarles de la electroestimulación con guantes. Para esto es necesario que tú te pongas antes unos guantes de látex para que la corriente no se descargue en tus manos y sea incómoda e incluso doloroso. Así es que te pones tus guantes de látex y sobre estos te vas a poner los guantes de electroestimulación. Ten cuidado que la parte que está en muñeca vaya perfectamente hacia atrás para que las fibras del guante no te toquen la muñeca y sea doloroso o incómodo, incluso puede llegar a quemar. Así es que nos ponemos nuestros guantes aquí, que quede muy bien cubierta la parte de la muñeca para que no tengas contacto directo. ¿Por qué? Porque los guantes están hechos de fibras metálicas, que son las que conducen la electricidad. Estos los puedes mojar. En este caso vamos a poner un gel para que haya una mejor conducción de electricidad y se puede utilizar sobre rostro, sobre cuerpo, brazos, piernas, abdomen, y nos va a ayudar bastante en posquirúrgicos, por ejemplo, en contracturas musculares también, para fortalecer simplemente el tejido tisular y muscular. Ya que estamos con nuestros guantecitos puestos, lo enciendo y voy a seleccionar el último botón, y en el lateral viene para utilizar los guantes o la electroestimulación. Selecciono los guantes y lo voy a poner en el primer nivel. Aquí el aparato simplemente es un conductor. Quien va a hacer el trabajo son los guantes, así es que dejo a un lado mi ultrasonido o mi aparato para empezar a trabajar. Bueno, hay que poner gel conductor en tus guantes, lo emulsionas para que haya una mejor conducción también en el abdomen, y hay que posicionar las dos manos en la zona. Por ejemplo, si vas a trabajar un posquirúrgico, puedes hacer puedes contribuir al drenaje linfático. No vamos a hablar de hacer un drenaje, contribuyo al drenaje. O puedo hacer, por ejemplo, un vaciamiento intestinal. Simplemente puedo trabajar como un masaje de analgesia. Puedes trabajar sobre algún músculo, puedes trabajar en rostro para hacer un biolifting,
En rostro tiene un resultado magnífico para hacer levantamiento facial. Así es que tu cliente o tu paciente va a sentir ligeros piquetitos. Cuando el gel se absorba, el guante siempre tiene que estar húmedo para que conduzca electricidad y las dos manos tendrán que estar siempre en contacto con la zona que estás trabajando. Así es como se trabaja los guantes de electroestimulación. Puedes trabajar rostro, puedes trabajar abdomen, brazos, piernas. Por ejemplo, puedes dejarlo en rostro incluso solamente las manos puestas. Y con esto hay una descarga de electroestimulación y está habiendo un beneficio en el tejido de movilización de líquidos y de aportación de sangre al tejido. En rostro también lo puedes utilizar como electroestimulación. En este caso nuestra modelo no tiene el rostro preparado, pero tú puedes poner incluso nada más las manos sobre el rostro para que reciba los beneficios de la electroestimulación. O la otra parte que es mucho mejor, hacer un lifting, es decir, con los guantes vas a ir trabajando cada uno de los músculos para irlos elevando, ¿sí? Cada músculo se va trabajando. Esto, bueno, pues en la escuela que nos enseñaron los músculos, en qué dirección van. En esa dirección trabajarás cada uno de estos musculitos con los guantes y es una electroestimulación y verás que tiene un gran resultado en lifting. Pues vamos con la última función, que es la electroestimulación. El manual de su aparato trae puntos específicos, son programas para reafirmación y programas para modelaje o modelamiento. Y les recomiendo que únicamente sigan estas especificaciones. ¿Por qué? Porque está destinado para puntos específicos de acupuntura, ¿sí? No es como la electroestimulación común que va dirigida a inicio y término muscular. En este caso estamos hablando de puntos acupunturales, ¿ok? Así es que vamos a seguir específicamente las indicaciones que te da el manual. Bueno, pues aquí enciendo mi aparato, selecciono la parte donde viene guantes electroestimulación y en el lateral lo subo hacia los EMS o electroestimulación y aquí ya está activado, es decir, ya lo programé, ¿sí? Pero en este caso lo voy a apagar para poder acomodar los pads. Bueno, aquí están mis pads. Hay que quitarle la protección que traen. Yo lo voy a acomodar en uno de los puntos para reafirmación que trae el manual. Coloco uno, luego coloco el otro. ¿Y cuánto tiempo voy a utilizarlo? 10 minutos, se recomienda todos los días y no excederse de 30. ¿Por qué? Porque sería excesivo trabajo para el tejido. Así es que puedo utilizar 10, luego otros 10 según el programa que vayas a aplicar. Lo activamos, lo vuelvo a seleccionar y ahí empieza a trabajar la electroestimulación. Tú tomas tu tiempo porque este no es un equipo que traiga programación de tiempo. Utilizamos 10 minutos. Si quieres trabajar una sola zona, nunca podrás empezar el primer día 20 minutos. El primer día lo pones 10, el siguiente 15 y el siguiente 20. Es un trabajo gradual, igual que hacemos en el gimnasio. Hemos concluido la explicación de las 6 funciones que tiene este aparato. Yo espero que todas tus dudas, todas tus preguntas con este video queden resueltas. Gracias.